No sé si son nidos de ratas lo que veo en el piso. Sacando las telarañas del techo. Oh, me da como escalofríos cada vez que me toca una tela de araña. Lo que estamos haciendo es midiendo las dimensiones de la cocina. Tuvimos una tormenta con granizo o piedra, como le dicen acá. Celebrar Navidad y Año Nuevo se siente muy raro porque es verano. Incorporar el empacho que estamos comiendo a mano poder. Hola amigos, bienvenidos. Somos Audrey y Samuel desde Sierras de Córdoba, Argentina. ¡Feliz Nuevo Año! ¡Feliz Año Nuevo! Perdón. Y vamos Feliz a Año decir Nuevo. Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo. Las fiestas ya pasaron, así que aquí estamos un poquito atrasados con nuestro saludo. Pero bueno, queríamos tomar un momento antes de empezar con el video para saludarlos por las fiestas. Esperamos que hayan pasado un lindo tiempo en familia, con amigos. Sí. Nosotros lo pasamos bien. Año Nuevo celebramos con vecinos, nuevos amigos. Sí, nuevos amigos. ¿Ya? Es grande familia. Una grande familia, sí, creo que fuimos 40 personas más o menos. Wow. Fue un grupito grande. Gran fiesta. Sí, gran fiesta, gran fiesta. asado. Sí. Así que ya nuestros vecinos nos invitaron y conocimos toda la familia, así que fue muy lindo. Y bueno, sí, les queremos agradecer también por ser parte del canal, por todos los mensajes, comentarios, los me gusta, por todo el apoyo. Sinceramente, les queremos decir gracias, porque sin ustedes este canal no sería lo que es, y ustedes también nos dan mucho ánimo, mucha fuerza con este proyecto que estamos haciendo aquí en Córdoba, así que les queremos agradecer por eso y les queremos desear todo lo mejor en este año por venir, en este 2023, que puedan lograr todas sus metas y los sueños que tienen y sí, tener un año muy feliz, muy positivo. Sí. Así que bueno, esto es lo que les queríamos decir y ahora vamos a continuar con el video, lo que estuvimos filmando en estos últimas semanas, y también a partir de la semana que viene vamos a tener más videos sobre la renovación. Sí. Finalmente vamos a empezar a publicar más seguido. Así que bueno, comencemos con el video. Bueno amigos, aquí estamos. Buenas tardes. Bienvenidos a otro video. Hoy nos vamos a estar enfocando en la limpieza del chalet y voy a estar empezando por la cocina. Así que una de las metas que tenemos es tener este chalet completamente renovado para fines de marzo. ¿Lo podremos lograr? No sé, pero vamos a intentar. Esa es la meta que tenemos. Así que si vamos a llegar a esa fecha, tenemos que empezar a vaciar todo el chalet y hay que moverse un poco más rápido. Así que ayer ya estuve aquí sacando muebles, maquinaria. Tengo que vaciar toda la cocina. Estuve sacando las telarañas del techo. Y bueno, hoy vine preparada porque leo sus comentarios. Vi en los comentarios a unas cuantas personas recordándome sobre el antivirus de los ratones o ratas. No sé cuál de los dos causa el virus. Y como aquí adentro tenemos algo que podría ser un antiguo nido de ratas, pensé, ok, mejor ir con precaución, Así que ayer me amarré una camisa, así me cubrí la cara, la nariz, la boca. Les muestro esta lámpara, la estoy prestando de la cabaña que tenemos alquilada, pero se carga con un cable de USB, batería eléctrica, carga eléctrica, así que ni siquiera tengo que preocuparme de tener baterías. La cargo un rato al final del día y listo. Así que bueno, vamos a empezar con la cocina, amigos. Vamos. Y voy a empezar con estas telarañas que tengo ahí en el techo. Hay bastante por hacer acá. No sé si son nidos de ratas, de ratones, lo que veo en el piso. ¿Qué puede ser todo esto? ¿Tierra nomás? ¿Tierra o han habido ratas y ratones que hicieron el nido ahí? No sé.
abriendo puertas. Yuck. ¿Qué es eso? ¿Eso es zarza? Oh my gosh. Creo que voy a disfrutar el trabajo, la limpieza que tengo que hacer aquí adentro. Ahora que tenemos más luz, que he podido abrir la puerta, porque si no, medio como que asustaba un poco el lugar. Así que, comencemos. Ok, como todavía no estoy barriendo y levantando tierra, me saco la mascarilla por un momento, pero les quería mostrar algo. Estuve conversando con mi papá hoy en la tarde y me estaba contando sobre estas lamparitas. Miren esto. Esto es lo que utilizaban para iluminar la casa. ¿Por qué? Yo no sabía esto, pero la casa fue construida en los años 40, pero la electricidad no llegó a esta zona hasta los años 70. Así que por 3 décadas, más de 30 años, esta casa fue iluminada así, con lamparitas a querosene. El otro, mi papá lo llama algo solar. ¿Linterna solar? No, ya me olvidé el nombre. Tuvimos esta conversación hace 2 horas. Algo solar, luz solar, faro solar. Me olvidé. Pero sí, yo no sabía que no hubo electricidad por tanto tiempo en la zona. Supongo que no tendría que sorprenderme tanto porque me acuerdo cuando yo llegué acá en el año 94, todavía no teníamos línea telefónica. Eso creo que demoró 1 o 2 años en llegar, pero fue un gran evento cuando finalmente instalaron la línea telefónica y nos dieron un teléfono. Nuestro número de teléfono solo tenía 5 dígitos, 5 números, una locura. Así que, bueno, les voy a ir mostrando lo que vamos encontrando por estas partes, que vamos a ver lo que es y seguro que van a ver un montón de sorpresas. Ok, otra cosa interesante que les quería mostrar, que vi el otro día mientras limpiaba, son los cojines, creo que se dice, los cojines de las sillas de madera que estuve sacando, que también son antigüedades. Esto está cubierto en hongos de todos colores, así que no lo quiero toquetear mucho. Pero ahí lo tienen. A ver si encuentro otro. Les muestro. Uf. Bueno, me acuerdo que a estos cojines, a estos asientos, los cosió mi mamá y mi abuela materna, mi abuela Zoila, cuando vino de visita acá. Todavía me acuerdo el color. Son unas flores medias rosadas y coral y tiene un poco de marrón. Era una tela bien, bien linda. Ahora, como pueden ver, está medio destrozado esto. Medio como que un animal se hizo una cuevita ahí dentro del asiento. Ya puedo ver pasto ahí adentro. Yo creo que una ratita se hizo una linda cuevita por ahí. Así que, bueno, esto no sé si se salva, la verdad. Creo que vamos a tener que comprar nuevos asientos, nueva tela. Bueno, les muestro otro tesoro aquí en esta cocina. La estufa económica o cocina económica, creo que le llaman. Ahí la tienen, ahí la pueden ver. Acá dice Industria Argentina, Don P. y Co. Sarmiento 327, Buenos Aires. Así que esto es argentino. Mi papá pensaba tal vez esto vino de Alemania o de Inglaterra, como mi abuelo tenía tantas cosas de Europa. Pero no, esta parece haber sido argentina. Lo que sí mi papá me dijo que ellos la intentaron prender en un momento, de décadas atrás. Y hay como una quebradura en alguna parte, así que cuando uno prende el fuego, el humo se escapa. Así que va a haber que soldar eso y arreglarlo cuando llegue el momento. Tenemos otras cosas por hacer que vienen primero que eso, pero sí, va a ser lindo poder restaurar esto, arreglarlo. Se lo ve un poco oxidado, pero yo creo que se puede salvar, se puede arreglar. Y bueno, aquí abajo es un cajón que está lleno de tierra. Así que otro rincón de la cocina. Entonces yo voy a seguir avanzando con el mismo trabajo del otro día, sacando las telarañas del
del techo, porque si no es medio difícil moverse aquí adentro cuando se te pegan al cuerpo y me da como escalofríos cada vez que me toca una tela de araña. Así que lo vamos a limpiar, dejar un poco más presentable para que también cuando llegue el momento de levantar el techo no sea tan feíto. Algo interesante. Entonces, cuando nos tuvimos que ir de Argentina y regresar a Canadá, mis padres y también mis tíos, mis primos, las dos familias trataron de vender lo más posible, incluso nuestra ropa. Y aquí pueden ver que habían apuntado 3 camisas, $4, 7 remeras, $3, 10 no sé qué, $3. Bulto, 20 pesos y se llevaban la bolsa de ropa entera. Ahí pueden ver un pedacito de la historia cuando se trató de vender lo más posible para recaudar fondos y regresar a Canadá, aquí en esta bolsa. Aquí estamos, sacándolo a palas. Alrighty. Les voy a mostrar lo que queda todavía dentro de esta cocina. Bueno, les muestro que encontré. Aquí adentro tenemos una cafetera, ollas, platos. Y aquí abajo un termo ahí atrás, ollas, bandejas. Ahora, tan. Ahí está nuestro amigo el ratoncito. No sé cuándo murió, hace cuánto tiempo, pero ahí lo tienen, amigos. Sí, habían ratas acá adentro. Buenas tardes, amigos, muy buenas tardes. Un día de verano, un día de calor por estas partes, pero les tengo buenas noticias. Los materiales que necesitamos para que el electricista pueda empezar a trabajar han llegado, así que estoy muy contenta de tener los cables, las térmicas, todo lo que hemos pedido. Así que vamos a empezar aquí en el chalet. Cables nuevos dentro de toda la casa, lo vamos a modernizar. Así que sí, muy buenas noticias. Ahora voy a empezar a traer las cajas, a guardar lo que vamos a estar usando en estos próximos días. Y finalmente empezamos con uno de los proyectos. Cables. Bueno, hoy me olvidé la linterna, pero básicamente lo que estamos haciendo es midiendo las dimensiones de la cocina. Ahora que ya la hemos vaciado un poco, todavía me queda bastante para limpiar, pero el plan es empezar a diseñar la cocina, dónde van a ir los muebles, los gabinetes, todo eso, y ir avanzando, ir haciendo el pedido, diría que es lo más importante, porque acá las cosas demoran bastante en llegar, en estar disponibles. Así que ahora que tenemos las dimensiones podemos ir avanzando con eso. Voy a estar yendo a medio como una mega ferretería donde también ofrecen un servicio donde te diseñan la cocina, te diseñan los baños, y uno compra los materiales ahí mismo. Así que ese es otro trabajito que tengo esta semana. Bueno, hay todo tipo de basura y sorpresas tiradas, regadas por toda la propiedad. Así que acabo de encontrar una media, solo una. Y tengo una botella de agua, así que pensé, tal vez podemos usar esa media como trapo y lavar un poco estas
cerámicas para que les pueda mostrar qué color y qué diseño tienen, porque yo más o menos me lo acuerdo como un color rojizo con puntitos, pero vamos a ver qué tenemos acá, porque ni yo sé. ¡Wow! Eso se ve lindo, miren qué sorpresa. Miren eso. No está mal. Yo pienso que podríamos usar esta cerámica en el piso. Salvarla. Me gusta. No sé cómo se llama este diseño, pero lo veo lindo. Y me gusta que tiene un color a vino. ¿Qué les parece? A nosotros que somos amantes del vino, un piso color vino. Lo veo bien. Ahora aquí en la cocina este piso parece tener otro color más grisáceo. Pero bueno, vamos a ver una vez que lo lavemos. Bueno amigos, ahí lo tienen. Esa es la sorpresa con los pisos. El piso aquí en este cuarto de entrada no es el mismo color que el piso que tenemos en la cocina. Acá es como un color vino con unos puntitos negros y blancos, y el de la cocina es un gris, pero un gris clarito. Así que no sé, ¿qué les parece? ¿Les gusta? Nos quedamos con los pisos, reemplazamos los pisos. Yo quiero tratar de mantener la casa lo más cerca al estilo en el que fue construida, lo más cerca al estilo de ese tiempo. Así que no estoy buscando de modernizar o cambiar mucho. Bueno, modernizar el nivel de confort, eso sí. Pero no sé, ¿qué les parece? ¿Les gusta la cerámica? Yo creo que si lo fuéramos a reemplazar, me encantarían pisos de madera, tablones anchos de madera. No sé el costo cuál sería, pero sí, tenemos opciones y posibilidades. Yo creo que las dos son buenas opciones, quedarse con esta cerámica o madera, no sé, veremos. Si tienen ideas o sugerencias, ya saben, pueden escribir en los comentarios. Y sí, habría que decidir pronto, ¿no? Antes de empezar a remodelar la cocina, saber si nos vamos a quedar con los pisos o no. Así que decisiones en estas próximas semanas. Y algo rústico, campestre. Ese es el estilo que estamos buscando. Rústico, campestre, pero medio antiguo, de los años 40. Ok, bueno, muy buenas tardes amigos. Aquí estamos de regreso. Hace varios días que no filmo. Siempre es bien raro prender la cámara y hablarles después de un tiempo, pero bueno, aquí estamos con una pequeña actualización. Entonces, al comienzo del video les mostré cómo hemos ido avanzando un poco con lo del chalet. Eso ya fue varias semanas atrás. Así que bueno, me siento aquí un rato para hablarles un poco. Han habido varias cosas así sucediendo detrás de las escenas, digamos, así que por eso medio como que no he estado levantando la cámara muy seguido. Pero bueno, les cuento. Primero, esta semana, para las fiestas, me hackearon mi tarjeta de crédito. Muy linda sorpresa. Así que he estado lidiando con eso en estos últimos días. Tuve que llamar a mi banco, cancelar tarjetas de crédito, que fue todo un dolor de cabeza. Pero bueno, fue alguien en Canadá, ¿ok? En la ciudad de Winnipeg, donde no conozco a nadie, que estaban usando mi tarjeta de crédito para pedir comida, para pedir delivery. Así que yo entré para hacer mi pago mensual, que solo tendría que hacer una cosa, el pago para mi teléfono. Y veo que hay esta deuda bastante grande. Y sí, alguien estaba pidiendo comida varios días. Así que, bueno, también me corté el pelo, ¿ok? Esta semana me corté el pelo, pero sí, hacía falta. Ya estaba muy largo y medio como que desprolijo. ¿Y qué más? Esta semana, bueno, estuvimos yendo, viniendo, corriendo de un lado para el otro, pidiendo materiales porque estamos por empezar con el techo, finalmente. Esa fue una espera bastante larga y al final tuve que encontrar otro techista que estaba disponible. Si no
Si no, este proyecto no lo terminamos a tiempo. Yo todavía quiero terminar el chalet para fines de marzo. Esa es mi meta, así que tenemos que ir avanzando y meterle un poco de presión. Así que bueno, esas novedades. También, esta semana nuestro pozo se quedó sin agua, así que ese fue todo un drama. ¡Ay, ay, ay! Primera vez en mi vida que tengo un problema así. Pero bueno, en la casa que estamos alquilando, el pozo se quedó seco. Yo fui y metí la cabeza ahí para ver y solo se veía barro. Se supone que esta es la época de lluvia, ahora en el verano. Pero medio como que viene medio flojo eso. Ha llovido, pero hace falta más lluvia, más cantidades. Así que ya habíamos llegado al punto donde los bomberos estaban por venir con un tanque de agua para traernos agua, llenarnos el tanque ahí en el techo. Pero justo esa mañana bajamos al pozo y vimos que había subido un poquito. Así que cancelamos lo de los bomberos. Así que sí, tenemos agua, la estamos cuidando mucho. Duchas muy cortas, lavando los platos con un hilito de agua. Pero creo que vamos a estar bien porque están anunciando lluvia. Ya estuvo lloviendo hoy, aparentemente mañana también nos va a tocar un poco más. Así que estamos esperando tener más agua en estos próximos días. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, el otro día, mientras estaba en el pueblo, tuvimos una tormenta con granizo o piedra, como le dicen acá. Y fue algo increíble. Yo nunca he visto granizo caer de esa manera, esa cantidad, con esa velocidad. Vino de la nada, parecía que iba a llover, ok, nubes oscuras en la distancia, bueno, de repente empezó a levantar un viento, pero con una fuerza que te soplaba esta arenilla en los ojos y no podías ver, y de repente comenzó el granizo, y bueno, saqué mi teléfono ahí y lo filmé, pero fue una cantidad de piedra como no se imaginan. Si yo les cuento esto sin mostrarles estos videos, yo creo que a mí no me creen, porque fue una locura. Y ahora entiendo por qué en esta zona todos están cambiando de techos de tejas, de terracota, teja colonial, a techos de metal. Techos de chapa, ¿no? Porque fue tanta la fuerza y la cantidad de piedra que yo pensé, con seguridad salimos a la calle y todos los vidrios van a estar rotos, esto va a ser un desastre. Pero bueno, mi primer tormenta con piedra, eso sucedió esta semana. ¿Qué más? Navidades, el arbolito sigue ahí, el arbolito navideño ya lo voy a guardar porque bueno, es enero para cuando ustedes vean este video. Pero sí, pasamos una Navidad tranquila. Aquí Samuel y yo pedimos comida ese día, unos ricos canelones. La verdad que no filmé nada, fue un día tranquilo nomás en casa. Esta noche, que estoy filmando el 31, esta noche sí vamos a ir a una fiesta con unos vecinos, unos amigos y celebrar en grupo. Pero sí, celebrar Navidad y Año Nuevo en Sudamérica para mí se siente muy raro porque es verano y viniendo de Canadá yo estoy acostumbrada a la nieve. Si no hay nieve, para mí no se siente como que ha llegado la Navidad. Y también falta la música navideña que uno escucha por todas partes cuando uno va al centro comercial, al supermercado, al restaurante. Empiezan a tocar música navideña. Yo diría un mes antes, mes y medio, 2 meses antes a veces. Así que medio como que eso te pone en el espíritu navideño. Y acá medio que sentimos que es verano, son vacaciones de verano, ok. Pero bueno, lo pasamos lindo, estamos bien, hicimos Skype con mi familia por video, con mi abuela, mi tía en Perú, con mi familia en Canadá, así que nos saludamos, nos enviamos mensajes, todo eso. ¿Y qué más les puedo contar? Les quería mostrar, el otro día fui de compras al pueblo,
porque aquí donde vivimos están juntando juguetes para los chicos. El Fortín Gaucho. Es como una asociación gaucha que estaba juntando así regalitos, golosinas, cosas para los niños en enero, porque acá también parece que no se estila abrir los regalos el 25 de diciembre por la mañana. Acá hacen el Día de Reyes, que en realidad ni siquiera sé cuándo es. Sé que es a principios de enero, tal vez 4 o 5 de enero, pero en fin, yo fui y compré regalitos, así que les voy a mostrar porque encontré unas cositas que, bueno, las vi simpáticas. Por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Es un kit de música con una flauta, un silbato, pandereta, no flauta. Ay, traducciones. Este set de cocina con la sartén, espátula, verduras, herramientas, martillito, serrucho. Compré unas cuantas cosas. El pony con su espejo, más herramientas. Y también compré cositas chicas como yoyos. A mí me encantaban estos cuando yo era chica. Yoyos. ¿Qué más? Lapiceras con estos. Mis pelos. Estas lapiceras con animalitos, dibujitos lindos encima. Unicornio, dinosaurio. Eso también lo vi. Simpático. Es un juego de cocina con tacitas, platitos. Así que bueno, distintas cosas y después golosinas. Mogul, distintos sabores de mogul. Espero que a los chicos hoy en día les guste este tipo de dulces. Y también compré push pops. Compré un montón de push pops. Así que bueno, esa va a ser mi colaboración para el grupo y para que los niños pasen un feliz Día de Reyes. ¿Y qué más les puedo contar? Bueno, llegó el fin de año, se pasó volando y sí, los quería saludar una vez más, desearles un feliz 2023, que lo pasen lindo, deseándoles lo mejor en este año por venir. Y bueno, espero ahora en enero poder empezar a publicar los videos más seguidos y seguir un horario, porque ya saben que solíamos publicar todos los fines de semana y medio como que este último mes ha estado todo un poco, bueno, más o menos esa es una pequeña actualización. Así que me despido, feliz 2023 y ya nos estamos viendo pronto. ¡Chau!